Nos ubicamos ahí en el pasaje, por favor, hermanos, de Juan capítulo 18. Les pido que hagamos una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana que recibas nuestros cantos, la adoración que tributamos a tu persona, rogándote, Señor, que seas ahora con nosotros en el tiempo de la predicación, que podamos mirar, Señor, los detalles y que podamos cada vez más, Señor, tener el deseo intenso de ser semejantes a tu Hijo Jesucristo, pidiéndote, Señor, que tu palabra obre para salvación y obre para santificación, pues todo esto trae honor y gloria a tu nombre, honor y gloria a tu persona maravillosa. Te pedimos que recibas este ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos con nuestro tema aquí en el Evangelio de Juan, después del sermón póstumo lleno de recomendaciones, casi 20 recomendaciones, ¿no? 19 fue las que anotamos aquí. Y después de ese formidable sermón viene una formidable oración donde Jesús pide por sus discípulos que sean guardados, que sean santificados, que permanezcan que sean uno solo, como tú y yo, Padre, dice, somos uno solo, que permanezcamos en unidad y que tengamos en nosotros latiendo en nuestros corazones el hecho de que vamos a estar con Él para siempre en la eternidad, contemplando su gloria, ¿no? Ahora nuestro gran Salvador se apresta a cumplir aquí a partir de este capítulo, la etapa final de su humillación, que concluirá, como sabemos, con la crucifixión y su crucifixión y su muerte. Podemos decir que el ministerio privado de enseñanza, aunque nunca dejamos o dejaron de aprender, ni ellos ni nosotros, pero podemos decir que el ministerio privado de enseñanza para sus discípulos había concluido y ahora comenzaba el drama público de la redención. Ahí estaba iniciando providencialmente, ¿no? Esto es algo que siempre debemos guardar en mente, ¿no? Todas las cosas fueron preparadas por Dios, el escenario, el mundo, toda la historia, y ahora el momento crucial de la humanidad, especialmente, ¿no? De la humanidad redimida, y por supuesto para el juicio también. Pero vemos aquí que el Cordero de Dios llegaba a su cita, no siempre llegaba puntual a su cita. Llegó puntual a buscar a la samaritana, llegó puntual a buscar a Zaqueo. En cada ocasión Jesús iba conforme al proyecto, conforme al propósito. Y aquí vemos, ¿no? El Cordero llega a su cita en la festividad de la Pascua, ¿no? El Cordero de Dios que había descendido del cielo llega en el momento y a la semana de la Pascua, ¿no? Listo para ser ofrecido. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Listo para salvar, para liberar a su pueblo de la tiranía del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la corriente de este mundo. No era una liberación física o temporal, eso es algo que nunca debemos perder de vista, ¿no? La salvación no implica una liberación necesariamente física o temporal de las cosas, ¿no? Es algo que los seres humanos estamos a veces pensando continuamente que Dios me quite el dolor, que Dios me quite esto, que Dios me quite aquello, ¿no? Cuando vemos que el ejemplo supremo que hemos recibido de Cristo vino para participar de la muerte, vino para participar del dolor. Haya ese sentir en vosotros, como hubo también en Cristo, ¿no? Entonces, esa idea de estarnos tratando de quitar las providencias y de quitar los empujones que la providencia llega para nosotros, no nos ayuda, ¿verdad? No nos ayuda en ningún sentido. Entonces, Él llegaba a su cita para salvar y liberar a su pueblo, ¿no? No era una liberación física, sino una redención completa. Una redención que nos concedería vida espiritual y nos daría el principio de una comunión eterna con Dios que nunca terminará.
hemos comenzado, ¿no? Algunos hemos comenzado hace algún año, algunos años, otros ya 10, 20, 30, 40 años desde que hemos iniciado esta comunión. Y siempre decimos, ¿no? Después de tanto tiempo, dicen, oye, ¿y no te cansas, no te aburres? Ha sido lo mejor que ha pasado en nuestra vida. No puede pasar ningún acontecimiento mejor que este, ¿no? Y apenas comenzó hace algunos años y ahora se prolongará para toda la eternidad en el cielo. Una liberación que nos concedería vida espiritual y comunión eterna con Dios que ya disfrutamos ahora. Como señala Juan 13, esto es algo que debemos, Juan 13:1, nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, cuando apenas iba a empezar el lavamiento de los pies y todo eso, los consejos que recibirían, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. O sea, todas estas ideas, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Lucas 22:22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, ¿no? Mas ay de aquel por quien es entregado. Y también en nuestro pasaje, en Juan 18, en el versículo 4, nos indica, empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, entonces sigue adelante, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Que sabía que su hora había llegado, sabía que todas las cosas que habían de venir sobre él. Entonces, estamos viendo la crónica de una muerte anunciada, de una muerte profetizada desde la eternidad, a fin de proveer para los suyos, para los dados, para los elegidos, una redención completa y eterna. Él iba conforme al plan, nada fue por accidente, nada fue fortuito. Él iba marcando cada paso, cada momento. Y aunque hay muchos detalles, vamos a tratar de ver aquí algunos puntos sobresalientes, ¿no? En primer lugar, vemos la obediencia de Cristo en el huerto, ¿no? Algo que parece muy sencillo, ¿no? Dice el versículo 1, como hubo dicho estas cosas, después de que terminó ese sermón muy largo y después de su oración en el capítulo 17, dice, como hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Entonces, la primera imagen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? La obediencia de Jesús yendo hacia el huerto, ¿no? La historia humana está ligada a los huertos. Como sabemos, en esta época de la Pascua, allí en Jerusalén, la ciudad estaría muy repleta y según su costumbre Jesús buscó estar en quietud con sus discípulos en el lugar que él acostumbraba, ¿no? En este huerto, ¿sí? Recordamos la historia humana comenzó ¿en dónde? En el huerto del Edén, ¿verdad? En el huerto del Edén. Un recuerdo terrible, puesto que allí la desobediencia de Adán introdujo el pecado y la desgracia para toda la humanidad que él representaba, en la cual estamos incluidos todos los hombres, todos los seres humanos. Ahí vino la desgracia en ese huerto, ¿no? Ahí que hubo una desobediencia que trajo consecuencias eternas, consecuencias terribles para la humanidad. Todos siguen preguntando si es por el barrio donde nací, si es por los papás que tuve, si es por el linaje que tengo de hace varios ancestros. No es por eso, es por la caída en el huerto del Edén. Por eso somos así, por eso la humanidad está como está. Debido al pecado que entró, debido a la decadencia que se vino encima. Entonces, aquí está el asunto, ¿no? En el huerto del Edén comenzó la desgracia. Y recordando, ¿no? las historias figurativas de la Biblia, ¿no? El rey David atravesó este mismo arroyo del Cedrón, que se llenaba solamente cuando había tormentas, solamente quedaba el cauce. Me acuerdo del río de allá de Tequis, ¿verdad? Que está seco, nada más es el puro caminito que va dejando, ¿verdad? Este arroyo, pues, no el de Tequis, perdón, me salí un ratito, pero
Ahí el arroyo del Cedrón atravesó el rey David cuando fue rechazado por su nación, recordamos, ¿verdad? El rey David fue rechazado, traicionado por su hijo Absalón, ese que tenía la gran melena, envidiable. Entonces, y él también traidor Ahitofel, ¿verdad? Que a la postre se ahorcaría igualmente como aquel al que estaba prefigurando, ¿no? El rey David es una figura de Cristo, entregado bajo traición, rechazado por su nación, ¿sí? Y ahora traicionado también por Ahitofel. De la misma manera, todo eso prefiguraba, ¿sí?, como lo es el Antiguo Testamento, que son sombras y figuras de lo que había de venir. Entonces, volviendo a centrarnos, ¿no? Estaba allí en el huerto, sin embargo, ahora miramos a Jesucristo. ¿Cómo es llamado Jesucristo? En 1 Corintios 15, ¿sí? El segundo Adán, el segundo hombre, ¿no? Representante también. Muchas personas dicen, no, yo qué tengo que ver con la representación. Quieras o no, traemos la marca de Adán, ¿no? Lo maravilloso es que aquí encontramos, ¿no? Ahora miramos a Jesucristo, el segundo Adán, acudir a este huerto de Getsemaní. Así el paralelo está, ¿no? El huerto del Edén, el huerto de Getsemaní, una desobediencia para destrucción. En el huerto de Getsemaní, una obediencia y una entrega para vida, ¿no? Según su costumbre, dice, sin perder ahí Juan, vean en Lucas 22, por favor, en el versículo 39, nos indica que ahí en este lugar, no saliendo, se fue como solía al monte de las olivas. Volvemos a recordar aquí que el Evangelio de Juan es supletorio. No vuelve a narrar cada detalle que ya está señalado en los sinópticos, sino que suple las cosas que no fueron señaladas en los sinópticos. ¿Sí? Por ejemplo, como vamos a ver primero este diálogo con Anás, ¿verdad? No está en los sinópticos, ¿verdad? Lo encontramos nada más aquí en el Evangelio de Juan. Nos dicen entonces 22:39 que así acostumbraba, se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Es ahí exactamente, ¿no? Donde estaba el huerto de Getsemaní. Obviamente había muchos huertos, así está ubicado ¿no? Ahí se libraría una gran batalla espiritual, donde, como sabemos, Cristo oraría con gran intensidad, y aunque sus discípulos se durmieron, ¿sí? Primero se jaló a 3 nada más, dejó otros 8 ahí, y él se vino a orar, pero igual, pues todos acabaron como algunos de nosotros cuando venimos de los viajes, ¿no? Ya nos venimos durmiendo, ¿ya? Venimos cansados. Y así pues los discípulos se durmieron. Sin embargo, él, después de la oración, se levantó fortalecido y dispuesto a la obediencia final, a la obediencia hasta el final. Así, en Mateo 26, vean por favor 26:45, estamos ayudándonos aquí de los sinópticos para completar el cuadro. 26, en el versículo 45, entonces vino a sus discípulos después de que estuvo orando, ¿no? En una forma intensa, o sea, ser omnisciente, mirar la ira que viene, enfrentarse a la ira de Dios, a la ira infinita de Dios, caminar hacia ello. Pues Adán hizo una desobediencia, ¿no? El peligro era inminente, ¿no? El segundo Adán tendría que mantenerse firme y obediente hasta el final. Todas las cosas, toda su obediencia activa hubiera resultado en vano si a la mera hora él no inicia y no va adelante con la obediencia pasiva, ¿no? Que significa recibir la ira eterna de Dios. Entonces sus discípulos enfrentarse a él era tremendo. Entonces recuerdan que se ubica, ¿no? Ese pasaje que hemos repasado en alguna otra ocasión. Cuando la presión es mucha, evidentemente el corazón empieza a latir más rápido. La presión fue tanta, ¿no? Se le subió tanto la presión aquí,
que esa presión reventó los vasos de los poros, ¿no? Y comenzó a sudar sangre. Fue algo tremendo. Entonces dice, dormid ya, descansad, de aquí ha llegado la hora, otra vez ha llegado el momento, para esto he venido, el Hijo del Hombre vino para esto, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado, ¿no? O sea, siempre el asunto no es que haya sido un accidente, algo fortuito que se le escapó de las manos a Dios y se le escapó su hijo y ya lo agarraron. No, ¿verdad? Él sabía que había venido, era el momento específico. Entonces él, fortalecido, dice, llegó la hora, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores, ¿no? O sea, no parece un accidente, no vemos una película saltando edificios, brincando, escondiéndose entre los probables escondites, escondrijos que habría por ahí, sino que vamos, a esto he venido, ¿no? A esto he venido. Es un hombre valiente, decidido, determinado. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios. No, espérame, no quiero ir, no, es que me va a doler mucho. O sea, estamos en este mismo punto, ¿no? Algo de lo que vemos aquí, pues a veces no podemos soportar dolores más pequeños, ¿no? Dolores que tenemos aquí. A lo mejor no son tan pequeños porque las muelas duelen muy feo. Ya ve que todo el mundo nos quejamos. Ay, la muela, ahí está. Para eso están ahí los dentistas. El comercial es gratuito. Entonces, así el apóstol sintetiza, ¿no? En Filipenses 2:8, que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue a buscar la muerte, vino a buscar la muerte. O sea, el cordero habría de ser inocente, sin mancha, ¿sí? Y este cordero era uno como nosotros, ¿no? Con una naturaleza humana, pero sin pecado. Y se entregó voluntariamente, ¿no? Conocemos el texto, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo, para esto he venido. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me está empujando. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. O sea, un hombre valiente y determinado que no retrocede delante de nada. Eso es lo que estaba demostrando Cristo con su obediencia. Curiosamente, aquí nada es curioso, nada es fortuito. El huerto de Getsemaní significa la palabra Getsemaní como una prensa para aplastar las aceitunas. Getsemaní significa prensa de aceite, ¿no? Allí Cristo sería tomado en su persona completa para padecer y sufrir en forma infinita. O sea, nosotros nos desintegraríamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero Él, en su doble naturaleza, verdadero Dios y verdadero hombre, enfrentó esta prueba cabalmente, como dijeran los guatemaltecos, ¿no? Cabal, dicen ellos, ¿no? Cabalmente. Ahí era el lugar donde se recogían las aceitunas y se les exprimía para extraer el aceite, un cuadro ilustrativo de los sufrimientos que pasaría nuestro Salvador en su obediencia pasiva, ¿no? Mas Él, ¿sí? Isaías 53, mas Él herido fue por nuestros pecados, ¿no? Molido fue por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados, ¿no? Algo maravilloso lo que encontramos aquí, ¿no? Esta obediencia pasiva que Él se aprestaba a cumplir. En el pasaje vemos otra figura, ¿no? La siguiente figura, la primera es la obediencia, ¿sí? Irrefutable ahí de Cristo. En segundo lugar vemos la traición que es consumada a través, o sea, todas las traiciones, como vamos a platicar un poquito, todas las traiciones son feas, ¿no? Pero las traiciones, vino y lo abraza y le da un beso, ¿no? Al que yo abrace y le dé el beso, ese es. O sea, obviamente los que iban a apresar a nuestro Señor
no lo conocían. Entonces tendría que ser identificado. Entonces Judas se le ocurrió la brillante idea, ¿no? Al que yo abrace y le dé un beso a ese, ¿no? ¿Dónde estás? Que se esconde, pues, ¿en cuál parte estará ahorita con tanta gente? ¿Dónde andará? Es como si se te pierde un hijo y lo andas buscando ahí en Semana Santa, ahí en el centro de Querétaro a las 8 de la noche. O sea, ¿cuántas personas hay ahí? Entonces, aquí vemos la traición, ¿no? Desde el versículo 2 al 9, el apóstol Juan, no narra lo del beso de la traición porque es un evangelio supletorio, repetimos, tan solo suple la narrativa del arresto. O sea, es decir, vamos a escuchar del arresto lo que no dice en los evangelios sinópticos. Aquí señala Judas que señala el apóstol Juan que Judas acudió con una compañía, dice la palabra es cohorte, que sería la 10ª parte de una legión. Una legión romana estaba formada por 6,000 soldados. O sea, entonces, si era solamente una compañía, serían 600 soldados, ¿no? Entonces, pueden ustedes imaginarse 600 soldados. O sea, ellos pensaban que probablemente tendrían que librar una batalla épica, ¿no? O sea, una batalla de 600 contra 12, ¿verdad? Entonces, en las películas vemos como uno solo acaba con un batallón, ¿verdad? Entonces, venía todos, los 600 venían ahí. Entonces, acudió como con 600 personas y aparte los, ¿qué se llaman? Los policías de los principales sacerdotes y de los fariseos, ¿no? Puestos aquí como alguaciles. El alguacil es alguien así como tipo el judicial que va a cumplimentar una orden de aprehensión o que se presenta en un domicilio. Así, estos eran los policías o los alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Venían armados, o sea, obviamente, bueno, algunos traían espada, ¿no? De los 12, ¿sí? Había, cuando menos creo entendemos, 12 espadas, una de ellas la de Pedro. Pero todos venían armados, esperaban que hubiera ahí resistencia y a lo mejor se hubiera soltado ahí un zafarrancho, ¿no? Entonces, el apóstol ya no señala el abrazo y el beso de Judas, tan solo resalta algunos detalles, ¿no? Que Jesús mismo se entregó, salió adelante, ¿sí? Se mostró siempre como estaba, en control de la situación, ¿sí? Porque tantas veces quisieron atraparlo y no pudieron, porque no era su hora, pero ha llegado la hora, ha llegado la potestad de las tinieblas. Entonces, ahora Jesús prácticamente se autoentrega, ¿no? ¿Sí? Aquí dicen en 18:6, ¿no? En el 5, ¿a quién buscáis? Desde el 4, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Y señala que estaba, el detalle viene en el versículo 6, ¿no? Cuando él dijo, yo soy, la fuerza de la declaración. ¿Qué implica la palabra yo soy? Es la palabra que declara la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios, ¿no? Es la eterna existencia de Dios. Cuando Él dice yo soy, en su poder, en su manifestación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que todos se derrumbaron, todos se cayeron. O sea, muchas personas cuando escuchamos así, cuando estábamos en el estado de inconverso, en el estado de perdición, no, cuando yo vaya delante de Dios le voy a decir, y aquí nada más dice, yo soy, y ¡boom!, se caen todos, ¿no? O sea, ni siquiera podrás abrir la boca, no hay ninguna injusticia, Dios es perfecto, no hay ninguna falla en su proyecto, no hay ninguna falla en Él. Antes encontramos, esto es lo que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Nos han sido abiertos los ojos para contemplar la gloria de Dios en la persona y en la obra de Cristo. Todo lo que Él ha hecho es perfecto, ¿sí?
permitió esta caída, lo cual hará brillar enormemente la gloria de Dios en la redención de pecadores, ¿no? Aunque no hubo redención angélica, hay redención de pecadores caídos. A ellos pura justicia, a nosotros gracia y misericordia y bondad exhibidas hasta lo infinito, ¿no? Aquí lo estamos viendo, aquí lo estamos platicando. Prácticamente se autoentrega y aunque todos cayeron a tierra, ¿sí?, ante una manifestación de su poder y su divinidad, esto fue lo que significó decir yo soy, ¿sí? No es que no pudiera escapar o no es que no pudiera doblegar a todos sus enemigos, sino que para esto había venido. O sea, siempre estamos viendo esto como la obediencia voluntaria de Cristo. O sea, no fue chiste, ya se le escapó, ya lo agarraron. ¡Ay, qué vamos a hacer! Se nos escapó. Ya se los encargué y no lo cuidaron. No es así. Él voluntariamente hizo todas las cosas. No es una obediencia voluntaria. Una humillación voluntaria, ¿no? O sea, ¿qué lección encontramos aquí para nosotros, no? A veces discutimos así como en otros lugares, los esposos discutimos por quién, no, yo tenía la razón, no, tú tenías la razón y nos agarramos ahí del chongo es que sentimos que por tener la razón, eso ya nos da derecho a decir, no, yo tengo la razón, yo me porté así porque tengo la razón. ¿Cristo tenía la razón? Sí, y se humilló. Este es el punto crucial para nosotros, ¿no? La razón no importa, importa más el motivo, la causa, el destino para el cual tú estás aquí, para que practiquemos el amor de sacrificio. Esto es lo que Cristo hizo. Él tenía la razón, no era pecador, Él era justo, era santo y sin embargo vino ejerciendo un amor de sacrificio para salvar a los pecadores. Cuando la iglesia se pone las pilas en ese sentido, entonces la iglesia es capaz de amar a las demás personas con sacrificio. Y es cuando Dios nos habrá de conceder ver el manifestado y que en lugar de que las personas murmuren acerca de no, fulano me hizo tal jeta o no me saludó esto, que digan cómo se aman entre ellos. ¿Qué amor encontré aquí? Pero si estamos pensando nada más en nosotros mismos, si somos como le dijo Fox a Fidel, ¿no? Comes y te vas. Así nos llegamos, adoramos y nos vamos. No saludamos a nadie, no abrazamos a nadie, no le manifestamos nuestro amor a nadie. Entonces, pues sí, a lo mejor comunistas sí pareceremos, ¿no? Comes y te vas. Cumplimos lo externo, ¿no? Pero el amor de sacrificio, ¿cuándo? Hay que considerar todas las cosas, nos ayudan para examinarnos. Entonces, esta acción también sirvió de protección para sus discípulos, a quienes se les proveyó de libertad. Bueno, me buscas a mí, si aquí estoy, déjalos ir a los demás. Y de esta manera, dice, se cumplió el hecho de que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Yo guardé a estos. De otra manera hubieran sido tomados como ¿qué? Como un complot y hubieran muerto todos. Entonces, me buscan a mí, aquí estoy. Los demás déjalos, ¿no? O sea, fue una provisión y una protección para ellos, para sus discípulos. Se les proveyó la libertad. De otro modo también hubieran sido arrestados e injustamente condenados. Así que de esa manera fueron preservados de una prueba que probablemente ellos, como niños o jóvenes en la fe, no habrían podido llevar. No habrían podido llevar. O sea, ¿cuántas veces Cristo anunció su muerte? Es necesario, desde entonces se encaminó a Jerusalén y es necesario, desde Lucas 9 está la narración, y se encaminó hacia Jerusalén, esforzó su rostro, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque para esto había venido, ¿no? Entonces, de esta manera ellos fueron preservados. Como niños o jóvenes espirituales seguramente no habrían podido llevar una prueba como estas.
Entonces el Señor los guardó y de este modo no atravesaron. Aquí vemos, ¿no? El cumplimiento dice, no os dejará el Señor ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Entonces, ¿estuvo la salida o no? Sí, sí estuvo. ¿Sí? Pero Pedro y otro discípulo dijeron, no, nosotros vamos ahí, se acercaron y ahí iban viendo, vigilando, a ver cuál era el fin, ¿no? A ver qué pasaba al final. Entonces, el Señor los guardó de este modo. Entonces, no atravesamos pruebas, que nos rebasen de antemano. Te voy a poner 200 kilos encima, a ver si no nos va a venir una prueba así. Probablemente lleguen 20 kilos o 30 o 40, no sé cuántos aguantemos, pero 200 no nos van a poner encima, ¿verdad? Porque no podemos. Algunos de los hermanos se ven muy fuertes, a lo mejor sí, ellos sí pueden, ¿verdad? Pero los que estamos ya viejitos ya no podemos ni con 20, yo creo. Ahora, en tercer lugar, ahí vemos también otro punto, la espada, en 18:10. Sabía Pedro y había escuchado que Jesús venía para morir y resucitar al tercer día, o era una doctrina novedosa. No, ya lo había oído, ¿no? Para esto ha venido el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado, después que sea muerto y resucitará al tercer día. ¿Cuántas veces escuchamos que repitió eso en el ministerio? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Entonces, era así como los hermanos que andamos visitando en varios lugares, ¿no? Predicamos un sermón aquí, luego ese mismo sermón allá y allá. Cuando ustedes se lo pasan, entonces ya no es novedad para ellos el sermón, entonces no se los pasen. Hasta que pasen unos 3 años ya pásenles los sermones, ¿verdad? Eso fue comercial aparte. Entonces, aquí encontramos todos los discípulos, dicen Mateo 26:35, véalo por favor. Aquí encontramos a los hermanos y compañía de todos los tiempos. 26:35, ¿qué dice? Estamos escuchando todos este sermón, lo hemos leído N veces. 26:35 dice, Cristo había anunciado que Pedro le negaría y que todos se escandalizarían. ¿Y cuál fue la reacción? 26:35, dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Pues, Pedro con toda su potencia, ¿verdad? Y los demás, ¿qué dijeron? Ahí dice, y todos los discípulos dijeron ¿qué? Lo mismo. O sea, hermanos, siempre la Escritura nos advierte que no confiemos en nosotros mismos, que no confiemos en nuestras fuerzas físicas, que no pensemos que nosotros somos aquel que todo lo resiste, que todo lo puede. O sea, vayamos por el lado tranquilo, ¿no? Es mejor verdaderamente humillarnos y decir, Señor, si tú no me ayudas, no puedo. Lo más sencillo no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Pero aquí encontramos que ellos dijeron, nosotros podemos. Te estoy avisando que me vas a negar, te estoy avisando, se van a escandalizar. No. O sea, le estaban diciendo a Cristo Jesús que estaba, ¿qué? Equivocado. ¿Se equivoca Dios, hermanos? No. Pero decimos, no, yo sí voy a poder, yo no voy a ser, perdón por la expresión, yo no voy a ser como ustedes. Algunos a veces decimos así, no, yo no voy a ser como, yo no soy como los demás. ¿Quién me cree si yo no soy igual que los demás? Tú eres diferente, tú eres de otro material, eres de marfil o de qué será, o de cristal, algunos parece, ya que hoy hay muchos de cristal. Entonces, bueno, esta vez vamos a ver a Pedro que él se levantó. Otra vez Pedro se estrelló contra la pared en esta prueba. Digo otra vez porque ya cuando Jesús dijo, no, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que sea, y que padezca y después resucitar. No, lo tomó aparte y lo jaló y le dijo, oye, no andes diciendo esas cosas, ¿cómo dices eso? En ninguna manera te acontezcan estas cosas. ¿Sí?
parecía como muy, que lo amaba mucho y que quería protegerlo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Cristo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo. Imagínense que le hubiera hecho caso. No, no, sí, protégeme, llámese otros 10 guaruras, otros 10 judiciales y que nadie me toque. No, he venido para esto. Este es el propósito. El amor de Cristo es un amor de propósito, un amor de sacrificio. Él sabía todo lo que implicaba y siendo Dios se humilló y rindió esta obediencia en una forma perfecta para que todos los que creemos en Él seamos libres, seamos salvos, seamos justificados. Cargó la responsabilidad de nuestros pecados, de los pecados de todos los que creemos en Él, para librarnos de esta manera de la ira. Ante la turba que acompañaba a Judas, Pedro se levantó y sacó la espada. Esta fue una muestra de valor carnal, una muestra de valor mexicano, pero totalmente sin entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué sin entendimiento? ¿Qué hubiera pasado si se levanta la trifulca y Pedro logra el propósito de qué quería? Impedir la muerte de Cristo. Entonces no hubiera habido sacrificio por los pecados. Entonces estamos viendo, fue un amor impulsivo, un amor necio. No, sí, hijo, tienes 40 años, pero aquí estate, no te muevas, yo te cuido. ¿Qué te traigo una tortita, hijo? Sí, cómo no. Ya saquen ese holgazán de 40 años, ya es que se ponga a trabajar, que sea responsable. ¿Me explico? O sea, a veces el amor mal entendido provoca estas cosas, ¿no? Entonces, fue un acto equivocado. La mera valentía terrenal, la mera valentía carnal no sirve en la guerra espiritual, hermanos. No sirve. Aquí Pedro lastimó a Malco, ¿no? Los tres evangelios, los evangelios sinópticos no dicen ni quién fue el agresor, ni tampoco nombran al agredido. Sí, está guardado, porque era un delito, ¿verdad? Pero aquí ya después, cuando Juan al final de su vida está escribiendo este evangelio, ya los datos son señalados abiertamente, ¿no? Era Malco y fue Pedro el que sacó la espada. Entonces ya en el evangelio está narrado aquí, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro lastimó a Malco, y uno piensa, ¿no? Era bueno después de que Pedro había sido reprendido por Jesús, por evitar, ¿no? Tratar de evitar que él sufriera. Ahora, otra vez vuelve a interferir, ahora con la espada. La pregunta es, ¿era bueno lo que Pedro estaba haciendo? O sea, a veces tenemos un celo carnal, un celo humano, que es dañino, hay que detenerlo, ¿sí? Mamás especialmente o papás consentidores, ¿no? Ay, no, hijo, no, ¿cómo te vas a ir caminando 200 metros? No, yo te llevo, yo te cargo para que tus piecitos no se lastimen y te llevo cargado 200 metros para que llegues allá a tu destino. ¿Es correcto? No. ¿Es que lo ama tanto? No, le está haciendo un daño tremendo, ¿verdad? Es un amor sin entendimiento, ¿no? Así como estamos viendo en las reacciones, ¿no? Después de escuchar, después de oír, y otra vez Pedro vuelve a interferir, ¿no? Vuelve a ponerse. Hermanos, cualquiera podemos ser, ¿sí?, usados. Debemos estar alertas y velar para no servir de ¿qué? De tropiezo y de estorbo a la causa. ¿Sí? Con un amor, no, es que sí, es por tanto que amamos a esta persona, ¿sí? Por eso no le dejamos que se mueva, no le dejamos que haga nada, no lo dejamos que trabaje, está generando un holgazán, está generando un irresponsable, no puede ir, ve a las tortillas, ay no, yo solo, ¿cómo crees? O sea, no puede ir ni a las tortillas, ¿sí? ¿Te vas, por favor? ¿Sí? ¿Qué? ¿En camión? ¡Ay!
Toda la vida el niño andaba en carro, ¿no? Entonces lo llevan y lo cargan, lo suben al carro cargado, así como cuando era bebé. Y no los enseñamos, ¿no? ¿Así es la vida? No, no, no. Hay que acompañarlos, hay que enseñarlos, ¿no? Se tienen que enfrentar con pruebas para que no dejemos que ese amor insano nos conduzca a maleducar y a sobreproteger a los hijos, ¿no? Ahora otra vez reaccionó mal en la carne y así, Jesús nos dice que tocó la oreja derecha. Eso nos indica que Pedro era derecho, ¿no? Y que le quiso partir la cabeza, que él se quitó y ¡pum! Le arrancó la oreja. Entonces ya le tocó la oreja. Dos milagros aquí, ¿verdad? El primero de ellos, la voz, todos al suelo. El segundo, cuando ustedes hablan y así cuando esos evangelistas chatarra que de repente que le hacen así, y todos se ve cómo se tiran así clavado para un lado, ¿verdad? Entonces, yo supongo que han de estar tratando de imitar algo de lo que estamos escuchando aquí, ¿verdad? Pero ¿a quién conocemos que diga, yo soy y ¡pum! Se derrumben todos? No, no va a pasar eso. Fue un milagro. Solo lo pudo hacer Cristo, ¿verdad? Nadie más lo puede hacer. Retamos al que quiera. Es igual lo mismo con lo de las víboras de cascabel, ¿no? No, que nosotros creemos en milagros. Ahí traemos la víbora de cascabel, ¿no? La conseguimos para que le dé su mordidita, a ver si es cierto que solito sana. No, hermanos, no. Fue un tiempo en donde se establecieron a través, los milagros corroboraban el mensaje fabuloso del Evangelio, ¿no? Maravilloso del Evangelio. Entonces, para eso fueron dados. Ahorita ya tenemos, siempre platico mi historia de las escrituras, ¿verdad? Si usted tiene sus escrituras de su casa, ¿le pertenece su casa o no? Pues sí, Oye, pero las escrituras son de hace 50 o 100 años. No, yo no estuve. No, entonces para mí no valen. Entonces no vale, ya no eres el propietario de la casa. Y es una escritura terrenal, hermanos. ¿Me explico? Aquí los milagros corroboraron la vida y la obra de Cristo, su muerte y resurrección. Está asentado, está testificado. Mucho más que una escritura pública, ¿no? de propiedad. Entonces, por supuesto, si nosotros no estuvimos, porque tendríamos que tener más de 2000 años para poder decir que estuvimos, nadie puede decir eso. Entonces, es válida la historia, certificada y aprobada por testigos. Es historia. Entonces, aquí notemos que estos dos milagros fueron hechos. Primero, la tumbada de cuando yo soy, y segundo, la cirugía de la oreja de Malco, ¿no? Entonces, ya con el nombre y todo. Entonces, ya sabemos ahora más claramente que el procedimiento para el avance del reino, estamos viendo aquí, es la predicación del Evangelio de Cristo, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y el avance del reino no es a la fuerza, no es por medio de la espada, que esto es lo que usó la religión común. Cuando la religión común expandió el catolicismo en las partes donde lo expandió en el mundo, ¿cómo fue? ¿Por predicación? No, hermanos, fue por conquista, no fue por predicación. Nunca ha predicado esta iglesia, nunca. Expandió a través de la conquista. México es católico por conquista, no por predicación. ¿Sí? Entonces, esto es algo que debemos fijarnos, no es a la fuerza conquistaron, y no que el paganismo de los aztecas, totonacas, chichimecas, etcétera, haya sido mejor que la religión apóstata. Las dos cosas están mal. Solamente nos estamos refiriendo que el avance verdadero del reino de Dios es a través de la predicación del Evangelio de Cristo, no a través de la espada, Pedro. No vamos a conservar a través de la espada. No, así no. Entonces, el uso de la espada es una metodología humana. No es la persuasión del Evangelio y la predicación
de la metodología, que son la metodología divina, ¿no? La oración, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para sujetar y llevar cautivo a la obediencia de Cristo todas las mentiras, todos los errores, todos los engaños. Es la instrucción, es la palabra, es el evangelio, no es la espada. Dice así 2 Corintios 10, versículo 3 al 5, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, como acabo de citar. Entonces, recordamos Mateo 26, por favor. Versículos 52 al 54. El pasaje aquí paralelo, Mateo 26, 52, nos recuerda, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada perecerán. Y vean el asunto, ¿no? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo pues se cumplirían las escrituras que así conviene que sea hecho? Como no se hubiera realizado el sacrificio único de Cristo, ¿no? Con su doble naturaleza divina y humana que salva a los pecadores, que salva a todos los que creemos en Él. Se hubiera obstruido esa obra maravillosa para la cual el mundo fue creado, para la cual Dios envió a su Hijo, para la gloria de su nombre, en la redención de pecadores, en la redención de, el ejemplo que usamos 1000 veces, ¿no? De una taza rota, hecha 1000 pedazos, Cristo viene y restaura a todos los que creemos en Él. Entonces, esta era la voluntad perfecta, ¿no? Con la espada tratamos de impedirlo. No, quítate. Para esto he venido. Si Pedro hubiera tenido éxito, entonces la redención no hubiera sido efectuada, ¿verdad? Esta era la voluntad perfecta del Padre. Era el camino del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Era un camino pedregoso, pero el camino correcto, según Dios. Entonces, si queremos siempre viajar en la autopista, no va a funcionar, ¿no? Es decir, no va a ser así siempre, hermanos. La vida va a estar llena de que es necesario que otra vez, sabemos el texto, ¿no? A través de muchos sufrimientos, entremos en el reino de los cielos. No es a través de pura autopista, puro bien, puro bla, bla, aquí correcto, palmaditas, todo bien, sin raspones, no, todos estamos medios tasajeados, golpeados, operados. O sea, nuestra vida está llena de frustración. Algunos ya, a lo mejor tenemos que traer hasta otra dentadura porque ya la que había la tumbaron. Tuvo la culpa el borde de un carro, de un choque, lo que sea. Pero un pleito, quién sabe qué sería, ¿no? En cuarto lugar, 18:11, hay otra figura aquí, la copa. Y esta copa, cuando Cristo está diciendo a Pedro, del 11 al 14, el vaso o la copa que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Y obviamente esta copa nos enseña la sumisión perfecta. Hermanos, ¿cuántas veces decimos, no, mira, busca a la persona, humíllate, reconcíliate? No, eso no va a funcionar. Tú no conoces a esta persona, no la conoces cómo es verdaderamente. ¿Sí? Y aquí nos estamos escuchando, ¿no? ¿Sí? Vas a tomar la naturaleza humana, vas a venir, vas a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, pero es necesario. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios no diseñó otro camino?
Hermanos, Dios, estás impugnando la sabiduría infinita de Dios. Si hubiera otro camino más sencillo que el hecho de que el mismo Dios se encarnara y tomara una naturaleza humana para hacer rendir esta obediencia, en lugar de maravillarte, te hace levantar tu ojo, tu ceja, tu pensamiento crítico, pensando que tú lo hubieras hecho mejor, que hay otra manera mejor de hacerlo. ¿Cómo vindicarías la justicia, la santidad, la ira? Este diseño realizado por Dios es infinitamente sabio y maravilloso. No hay otro camino mejor, no hay otra manera mejor. Nadie puede tener otra mejor idea que la que Dios diseñó y desarrolló aquí en la redención de su Hijo Jesucristo a través de la muerte, sepultura y resurrección, de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. No hay otra manera. Ahora notemos que mientras Pedro traía una espada en su mano, Cristo traía una copa en la suya, ¿no? Era la copa de la ira infinita y la ira eterna. Era la copa del sufrimiento que tendría que atravesar, así como la separación del Padre que sufriría en su obediencia pasiva. El bautismo de que tengo que ser bautizado, no un bautismo de sufrimiento. El tomar la copa de la ira divina infinita sobre su propia persona. Es algo terrible. Nosotros podemos calcular un poco cuando alguien nos dice una ira infinita y eterna. Empezamos aunque no sepamos mucho de matemáticas, empezamos a calcular que una ira eterna es bastante, ¿verdad? Es mucha, sí, es para siempre. Y empezamos a hacer los cálculos y decimos, no, escapa por tu vida, ¿no? Escapa a través de Cristo. Nuestro Señor podría contemplar como Cordero de Dios, sería literalmente hecho pecador, literalmente hecho culpable en el lugar de todos los que creemos en Él. Hecho responsable, culpable y víctima, ¿no? Propiciatoria, donde Dios descargaría la ira infinita por los pecados que Él no cometió. Él podría haber dicho, alto, 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 detengan esto. Yo no soy culpable, yo soy inocente, ¿no? Y como tengo la razón, entonces no hubiera habido redención. Fue un acto voluntario. ¿Me explico? Entonces, siempre estamos alegando este punto, ¿no? El hecho de que tu esposo o esposa o joven o hijo de familia tengas la razón, eso no es suficiente para que se te vindique. A veces tienes que sufrir y como creyentes tenemos la razón en muchas ocasiones, sin embargo hemos de aprender ¿a qué? A sufrir, a padecer y a humillarnos por amor de los otros. ¡No! Sí, te dije, me hiciste esto, ya no te hablo, ¿no? Te equivocaste. Ah, sí. El mismo sentir de Cristo, ¿no? Yo tengo la razón, tú quítate. Ah, cuánto ejemplo de lo que Cristo hizo, ¿no? Tenía la razón, pero nunca hizo eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el mismo, haya pues en vosotros este mismo sentir como hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó, Él sí estaba verdaderamente en el trono, Él sí era verdaderamente Dios. Nosotros estamos en un trono de 2 centímetros y con una corona de Burger King. Entonces, no sirve para nada, ¿verdad? No sirve para nada, pero nos ponemos así como si fuéramos aquel. Entonces, así bebería o bebió hasta el fondo de la copa de la ira divina contra el pecado de su pueblo. Y notamos que todas estas acciones entonces no fueron casuales, fortuitas o fruto del azar, sino que era parte del plan divino diseñado para la restauración de los hombres caídos, ¿no? Cuando pasamos en esta parte narrando, siempre viene a mi mente, ¿qué implica la entrada del pecado?
¿Qué implica la redención de pecadores? El pecado es tan malo que mata a Dios. El pecado es tan malo que arruina todas las cosas. Para restaurar un asunto así es menester que Dios venga desde su trono para restaurar. De ninguna otra manera se puede restaurar. La gravedad del pecado es manifiesta aquí en la muerte por la cual el problema del pecado es resuelto. Implica la muerte de Dios. Entonces, y yo me estoy gozando, teniendo placer en el pecado por lo que mata a Dios. Es terrible, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? El plan diseñado para la restauración de los hombres caídos, de los vasos rotos, que el Padre eligió para restaurarlos a plenitud completa. En este sentido, es correcto decir que el Padre tiene un plan maravilloso de redención para sus elegidos. Ojo, un plan maravilloso de redención para sus elegidos. Dios tiene un plan maravilloso de redención, sí. No sabemos a quiénes se ha de aplicar, ¿no? Cuando las personas dicen que andan evangelizando y le dicen al otro, Dios tiene un plan maravilloso para ti, ni siquiera sabes si es salvo o no. ¿Cómo le dices que tiene? Si es el plan del infierno para él, porque no va a ser salvo. Y tú le estás diciendo, no, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, el plan de Dios es maravilloso. El plan de redención de Dios es maravilloso. Muestra un amor infinito, una misericordia infinita. ¿Sí? El plan de Dios es maravilloso. ¿Sí? Y todos los que se allegan a Cristo para buscar el perdón de sus pecados, va a ser maravilloso para cada uno de los que nos rindamos a Él. Entonces, el Padre tiene un plan maravilloso de redención para sus elegidos, pero no es correcto decirle a todas las personas que Dios tiene un plan maravilloso para la persona, porque no sabemos, tú no sabes si se va a ir al infierno y tú le estás diciendo, va a ser maravilloso para ti, sí. Entonces, tú le dices que es un plan maravilloso de Dios para él, sin que haya la más mínima muestra de arrepentimiento y fe en esa persona. Más bien al contrario, deberíamos decirle, como no hay arrepentimiento y fe en tu persona, lo que se te avecina, ¿qué es? No es algo maravilloso, es algo terrible, es una condenación eterna. Por eso te decimos, escapa por tu vida. Sí, sabemos que cada uno de nosotros hemos hecho cosas horribles, indecibles. Pero escuchamos, hay perdón en Cristo. Toda esta obra la hizo para que los pecadores acudiéramos a Él a pedir perdón, a ser restaurados, a abrazarnos de Él para encontrar salvación. Dios no viene aquí a buscar personas perfectas. Dios viene a buscar pecadores como cada uno de nosotros. Es nuestra oportunidad a llegarnos a Cristo. Es nuestra oportunidad a abrazarnos de Él. Ha de ser nuestro deseo decir, no quiero morir, no quiero perecer, me abrazo de Cristo aunque soy nada, aunque no lo merezco. Así de grande es el amor de Dios, ¿no? Y cuando se abren tus ojos para mirarlo, no te queda otro remedio más que inclinar tu rostro y decir, aquí estoy, haz conmigo lo que tú desees. Me abrazo de ti, si me perdonas, aquí estoy. Entonces, en base a qué le dirían que Dios tiene un plan maravilloso, ¿no? Para la persona. No somos mandados a decirle a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para ellos porque no sabemos. Somos mandados a decirles que Dios salva a pecadores. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero sé que son pecadores. Y siempre predicamos y exaltamos que hay perdón ¿en quién? En Cristo, para los pecadores, para los que chocamos contra la pared 1, 2, 3, 4, 5 veces, para los que
Pecamos de la manera más atroz para los que hicimos lo indecible, aquello que no podemos sacar, aquel punto que está golpeando en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra alma, hasta que vengas a Cristo. Por eso el Evangelio es maravilloso, porque cuando vienes a Cristo eres perdonado y eres lavado, ¿no? Renovado interiormente. Y la escoria de ser humano es convertido, ¿no?, en otra persona que quiere amar y obedecer y adorar a Dios por lo que Él ha hecho, por nosotros los pecadores, ¿no? Por eso siempre decimos, hay salvación en Cristo. Vemos que Cristo aceptó esta copa en una forma sumisa. Esta copa implicaba la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre. Y Cristo, sabiendo, conociendo las implicaciones, la bebió hasta la última gota, ¿no?, en la cruz del Calvario, en su obediencia pasiva. De este modo, el Hijo de Dios probaría en sí mismo como un cordero sustituto. Él se convertiría en ese cordero sustituto que calmaría la ira divina contra el pecado de su pueblo, ¿no?, para redimir a todos los que creen en Él, ¿no? ¿Sí? Todo lo que figurativamente fue enseñado en el Antiguo Testamento, ahí está el corderito. ¿Sí? Algunos ni siquiera, yo creo que querían meter el corderito. No te lo lleves, espérate. No, sí, llévatelo. Pero es que es el más bueno, no, llévatelo. Mejor llévate este perniquebrado, mejor llévate este defectuoso. El cordero perfecto, ¿verdad? Y se llevaba el cordero perfecto y era degollado mientras el pecador ponía la mano sobre él. Yo creo que llegaron a hacerlo tantas veces y tan sin intención que se volvió algo mecánico. Nosotros como creyentes, ¿no?, conocemos esta historia y la volvemos a oír. Y vuelve a palpitar nuestra alma, vuelve a palpitar nuestro corazón, vuelve a sentir cómo es que fuimos alcanzados y perdonados, cómo es que fuimos renovados, cómo es que fuimos transformados por este poder maravilloso que irradia de la persona y de la obra de Cristo. Así fue. Entonces, Él se convirtió en ese cordero sustituto. Nosotros no ponemos la mano en Él, ponemos la fe y la confianza en Él, la mirada en Él. Esta es la única manera de escapar de la ira venidera, ¿no? Venir y creer en Cristo. Y finalmente, ¿no?, vemos aquí la negación de Pedro. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, ¿no? Y vemos ahí al hermano X, ¿no? Vamos a poner el nombre del hermano. No, yo, aunque todo, yo siempre voy a estar aquí. ¿En tus fuerzas? Entonces, primero, la criada, ¿no? ¿Sí? Cuando pasó, viene el otro discípulo que al final se aparece, ¿no?, que es Juan el apóstol, cuando dice, este es el discípulo, ¿no?, al final, en los capítulos finales, como vamos a ver, y y ya lo deja pasar, porque nada más había pasado él donde estaba Anás y Caifás, ¿no? Entonces, viene Juan y les dice, déjenlo pasar, así como así un influyente, ¿no?, conocía a las personas, déjenlo pasar y ya pasa, ¿no? Y luego ya se pone ahí, cuando estaban ahí los demás, y la criada dice, no eres tú el que andaba también ahí. No, yo no soy. Yo no. Entonces yo creo que se escapó de ahí y se fue donde estaba, hacía frío, entonces se fue donde estaba la fogata. Entonces ahí se metió en la fogata a calentarse, así como algunos de ustedes que están ahorita así con las manos así, calentándose. Y los de la fogata ahí luego dijeron, no, ¿no andabas también tú con él? No, yo no estaba ahí, no, me confundes, me confunden, ¿verdad? Hasta que la negación final fue cuando algunos de los que estaban en el huerto, parientes del que fue herido,
dijeron, tú estabas ahí, ¿no? Tú fuiste el que le diste el espadazo. Te vimos ahí. No, yo no fui. Y entonces, lo increíble, ¿no? Juró con maldición. Yo no fui. Y después de eso, se fue y solo Lucas registra que Cristo volteó a mirarle y después salió y lloró amargamente, ¿no? Quiera Dios que hoy muchos reciban esa misma mirada, ¿no? Tus pecados han de ser castigados con la ira eterna, ¿no? Si no acudes a Cristo, si no miras a Cristo, si no te refugias en Él, será para siempre la condenación. Entonces, ya el interrogatorio, como sabemos, con Anás, pues ya Anás ya ni siquiera estaba, pasaba aquí como los presidentes, ¿no? Todavía dejaron el puesto, pero todavía tenía un poquito de control y llegaron primero con Anás, ¿no? Por si acaso podía sacarle alguna confesión ahí, y ya llevar el plato servido para que, perdón por la expresión, su compadre Caifás, sí, había ya un contubernio, ¿no? Entre todos esos. Se supone que el sumo sacerdote era para toda la vida. Entonces no había muerto, sin embargo, ya parecía como si sale uno del poder y entra otro al poder. Era un puesto, se convirtió en algo religioso de poder, ¿no? Entonces quiso ayudar tratando de sacar una confesión del prisionero, ¿no? Es como si tú y yo nos encontramos a un maleante aquí o lo que sea y dices, a ver, dime, ¿qué hiciste? A ver, dime. Ah, sí, no, ya confesó, ¿no? Y ya llegas tú y te pone la estrella de, aquí está, ya confesó. Entonces, maltrató vilmente al acusado, ¿no? Si los de la Comisión de Derechos Humanos hubieran hecho un escándalo mayúsculo, imagínense, que no es que te están hablando y le dan una trompada. Aquí hemos escuchado de toques eléctricos y un montón de cosas, ¿no? De las tácticas de torturas que si te meten en una cubeta de agua, en un barril, te hunden. Algunos dicen que hasta en el WC, etcétera, ¿no? Cosas así. Entonces, solo maltrató vilmente al acusado, pues de sobra. ¿Qué enseñaste o qué has de haber dicho algo? Todo lo que predicaba estaba abierto. Sí, hemos avisado, hemos dicho muchas cosas, se avecinan tiempos que no quisiéramos aterrorizar a nadie, pero o sea, sabemos, ¿no?, que en la medida que vayan avanzando los tiempos, el Evangelio será más rasposo para las costumbres, para la vida de estilo LGTB, para la vida de libertad que quieren ahora, de libertinaje, y hasta pudieran sancionarnos simplemente por escuchar que nos oponemos a la sodomía, ¿no? Y ahora son casi quieren que los andemos felicitando por lo que andan haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en su afán por, según garantizar sus derechos, están yendo en un resbaladero terrible, ¿no? Y dentro de eso es posible, ¿no? Seguramente la iglesia entrará en un asunto de persecución a través, porque los sermones y la censura contra la sodomía, contra las costumbres, contra lo que el mundo está haciendo es como, pues prácticamente como lo que hizo Sodoma y Gomorra, ¿no? Nada más que ahora está legalizado, y si tú te atreves, no, me miró feo porque eres así como es. Porque eres un hombre vestido de mujer, que nadie te ha dicho que estás horrible. ¿Sí? Y nosotros, lo ofendió, hasta 10 o 20 años de cárcel.
Entonces, están violentando nuestros derechos. Vamos a predicar el Evangelio como es, ¿no? Dios aborrece todas esas cosas y por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Después de tantos años, todavía no se aprende la lección, ¿no? Ahora ya decimos, no, es que este es un ciudadano perfecto, solamente tiene una pequeña característica, iba a decir defectillo, ¿no? Pero una pequeña característica, ¿no? Que es hombre, pero en realidad no es hombre, es mujer, ¿no? O es mujer, pero en realidad no es mujer, quiere ser hombre, ¿no? Ya no le falta que se ponga barba. En fin, entonces Jesús, en este acontecimiento, vamos a terminar rápido aquí, en el interrogatorio ante Anás y luego ante Caifás, aunque inventaron testigos y trajeron testigos falsos, en esta parte lo que vamos a enfatizar ahora es lo que ya mencionamos, la triple negación de Pedro, que inició desde el arresto, primero la criada, luego los que estaban en la fogata, luego los parientes de Malco. Y Jesús le había dicho, ¿no? Después de la tercera negación, el gallo cantaría, ¿no? Y él sería conducido al arrepentimiento y de antemano en 22, 31, 32 de Lucas, se registra que donde se registra que Jesús anuncia el tropiezo de Pedro, las tres negaciones, y luego que sería restaurado, ¿no? Esta fue la provisión para este discípulo que aprendería la lección hasta ser fortalecido y después predicar con gran fuerza el Evangelio de Cristo, ¿no? Vamos a dejarlo hasta este punto nada más, unos comentarios finales y terminamos. En primer lugar, la historia del huerto vuelve a repetirse en nuestras vidas, hermanos. Hemos sido marcados desde el nacimiento con la desobediencia de Adán. El Evangelio del Reino nos introduce a la realidad de la obediencia de Cristo en su vida personal, así como en su pasión, su muerte y resurrección, ¿no? O sea, mientras el pecado de Adán, la desobediencia, trajo la condenación y la muerte, ¿no? El Evangelio nos anuncia y nos introduce a la realidad de la obediencia de Cristo, convirtiéndose de esta manera en el camino, la verdad y la vida, el autor y consumador de la fe cristiana, para que creyendo en Él, nosotros seamos salvos de la ira venidera, ¿no? Eso es lo que comunicamos a través de la predicación del Evangelio. En segundo lugar, es evidente que todas las traiciones son malas, mucho más en sentido espiritual. La historia de Judas es la historia del mal uso de los privilegios. Es la historia de lo que ocurre cuando solo oyes, pero no obedeces. Judas estuvo todo el ministerio escuchando al mejor predicador, que era Cristo, viéndole sin ninguna falla. ¿Sí? Entonces, aquí la historia de Judas se convierte en el mal uso de los privilegios, ¿no? Cuando escuchas, pero no solamente oyes, pero no obedeces. Cuando oyes y continúas en desobediencia, quedas expuesto. ¿Sí? Cuando les preguntan, ¿pero por qué le pasó eso a Judas? Porque oía, pero no obedecía. Y su vida se convertía en una vida hipócrita. Cuando oyes y continúas en desobediencia, quedas expuesto a desbarrancarte de tu profesión de fe, cayendo en sendas de vida que te convertirán en un traidor de la fe cristiana, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Entonces, siempre escuchamos, ¿no? Cuando Jesús termina su parte en las parábolas, dice, fijaos pues cómo oís. ¿Qué estamos haciendo con lo que escuchamos? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo con los ejemplos que estamos viendo?
los aplicamos a nuestra vida o se los aplicamos a otros, lo usamos para censurar a otros. Hermanos, si no lo hemos tenido, lo decimos de antemano, ¿no? Tarde o temprano la senda de la obediencia nos requerirá sacrificios que van más allá de simplemente orar y asistir y ser un creyente estándar. La vida nos va a exigir más. La obediencia de Cristo nos va a exigir más. Entonces, más que simplemente asistir y ser un creyente estándar, ¿no? Nos requerirá sacrificio y autonegación como Cristo, ¿no? Y si estamos pensando que nunca nos va a pasar eso, olvidémonos, ¿no? Sí nos va a pasar, sí nos ha pasado y nos va a seguir pasando. En tercer lugar, somos llamados como los primeros discípulos a orar para no entrar en tentación. Cuando escuchamos un sermón que nos dice, cuidado, cuidado, porque podemos tropezar como Pedro y decir, ay, no, pues ese sermón, ¿ya oíste? ¿Te están hablando a ti? Así como tipo la mamá con sus hijos, no, andan, pongan atención, cuidado ahí, chéquenle. ¿Y a nosotros qué? ¿No es para nosotros? ¿No es para los demás? No, pues claro que es para nosotros, claro que sí es para nosotros. Por eso somos llamados a orar para no entrar en tentación. O sea, la tentación es siempre, hay un libro que está ahí, la traducción es sobre la tentación se llama, ¿no? O sea, y el autor nos dice, ¿no? Que cuando entras en la tentación es como cuando entras a un río caudaloso, ¿no? Donde te arrastra la corriente. Por eso hay que orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Porque si entras al río caudaloso, ¿qué va a pasar? No, yo me voy a salir, hombre, que no ves qué brazos tengo, voy a salir y nadar. ¿Sí? Ni siquiera condición física tenemos, ¿no? Condición espiritual física, ¿no? O física espiritual. Entonces, somos llamados a seguir las instrucciones para no caer en tentación, para no meternos en la boca del lobo. ¿A quién buscan? A mí, bueno, aquí estoy. A los demás déjenlos ir. No, pero ahí vamos, atrás, y nos metemos donde se fue a meter a la boca del lobo, ¿no? ¿Por qué fue tentado de esa manera? Porque se fue a meter, humanamente se fue a meter a la boca del lobo. Es como el que dice, no, sí voy con mis amigos para predicarles ahí en la disco, sí, cómo no. Sobre todo en la disco, ¿no? Sí, voy a entrar ahí en la cantina para hablarles a mis compañeros, ¿sí? ¿Cómo vas a acabar? Como han acabado tantos, ¿no? Cercanos a nosotros o lejanos a nosotros. Borrachos, convertidos en apóstatas, separando, dividiendo una iglesia. Así sucede, ¿no? Entonces, orad para que no entréis en tentación, ¿no? Para no meternos en la boca del lobo, ¿no? Hay muchos que insisten siempre con preguntas de, pastor, ¿hasta dónde? ¿Cuántas me puedo tomar? ¿Hasta dónde debe ser el vestido que traiga, no? ¿Hasta dónde debe ser? Por favor, ¿hasta dónde me puedo meter en el lodo sin mancharme? Si quieres meterte en el lodo, mejor métete en el lodo de una vez. Si no has entendido lo que cuesta la redención, lo que le costó a Cristo la redención. Entonces, en cuarto lugar, debemos tener cuidado con los arrebatos y los berrinches, ¿no? Pedro ya sabemos que era de un carácter muy arrebatado. Y eso que a veces platicamos, ¿no? Preferimos así de carácter fuerte a que sean así pusilánimes y mangoneados, no, mejor de carácter fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con los arrebatos, ¿no? Y los berrinches, como Pedro, para no estar regándola cada rato, ¿verdad? Para no estar regándola cada rato. Ni querramos que los demás hermanos sean como nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos el modelo. Pablo dijo, en lo que yo imito a Cristo, en eso imítenme a mí. Pero solo imitemos a los hermanos en lo que hacen bien, en lo demás no. No queramos que los hermanos sean como nosotros. Más bien roguemos que cada hermano tenga el sentir de Cristo y que Cristo sea forjado en el otro hermano.
¿Sí? ¿Por qué voy a estar pidiendo yo que sean como yo? No, que sea como Cristo. No como, no, deberían hacer lo que yo hago. Deberían portarse como yo me porto. No, hermano, no. Nuestro deseo no es que nadie se porte como otro, que todos seamos forjados en la imagen de Cristo. Ese es nuestro deseo, ¿no? Porque luego resulta que nosotros pensamos que somos el non plus ultra, el ejemplo de todos, y queremos meterles ese chaleco a todos. Entonces ya andas con el chaleco, y sobre todo si te ponen un chaleco de talla 28, pues no vamos a caber ahí, ¿verdad? O ahora como se acostumbran, un talla cero, no sé, sin comentarios ahí en esa parte, ¿no? Entonces, no querramos que los hermanos sean como nosotros, más bien roguemos para que cada hermano sea como Cristo y tenga el sentir de Cristo, que Cristo sea forjado en cada uno de nosotros, ¿no? En quinto lugar, tengamos cuidado de no tomar la espada, las armas carnales para defender la causa de Dios, ¿no? Nuestras armas, ya sabemos, 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, ¿no? Oración, predicación, ¿sí? El ejemplo, nuestra vida, son nuestras armas son espirituales, oración, roguemos a Dios. Morales, principios, aquí predicamos el Evangelio. Éticas, nuestra vida debe ser un ejemplo de seguir estas normas, ¿no? Por eso son una persuasión espiritual, moral y ética. O sea, porque si nosotros decimos, no, yo creo en lo espiritual, también voy a la predicación, pero mi vida es un desastre, mi ética, mi conducta está... No, pues entonces no va a servir el ejemplo, ¿verdad? Las tres cosas. Pedro fue muy valiente, pero a través de las armas carnales, en lugar de ayudar, de repente nos podemos encontrar como él, ¿no? Estorbando en lugar de ayudar. Estorbando y siendo tropiezo para otros, ¿no? Sí. Su acción mostró gran celo, gran valentía, pero todo carnal, todo terrenal, sin conocimiento. Hermanos, Jesús no necesitaba protección de nadie, ¿verdad? Más bien, le había aconsejado orar ¿para qué? Para que no entréis en tentación, ¿no? Pero ¿qué encontró Cristo cuando estuvo orando en el huerto? Regresó y ¿cómo estaban los discípulos? Dormidos. Vino la tentación. Entonces, orad para que no entréis en tentación, ¿no? En sexto lugar, cuidado con renegar de nuestras providencias. Pudiéramos estar remando contra la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros, ¿no? Si nos llega una providencia, ¿de dónde viene? Si ya Dios la permitió, no, a quejarme, entonces estás remando en contra de la providencia, ¿verdad? En contra de la voluntad de Dios. Hermano, todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros está diseñado para nuestra vida. Dios no se equivoca. Entonces, no hay que sufrirlo entre comillas, ¿no? Como los griegos estoicamente. No, ¿cómo sufro? Mira qué víctima soy, mira cómo sufro, pero lo resisto, ¿no? Así, oh, no. O sea, identifiquémonos con Cristo. Pongamos nuestras cargas sobre Él y caminemos, ¿no? Mirando su ejemplo, mirando su sufrimiento, mirando su amor de sacrificio, para que nosotros no nos cansemos. Ese es nuestro ejemplo. Entonces, para que no estemos, ay, pero yo no sé por qué Dios me dio esta enfermedad, hombre, tan bueno que soy yo. Ay, no, pues, entonces, ¿se equivocó Dios contigo? No. Si nos trajo una enfermedad, pues recibámoslo. Es enviada de parte de Dios. Entonces, bueno, ¿cómo voy a glorificar a Dios con esta enfermedad? Entonces, en lugar de quejarme. Y finalmente, Judas 24, dice este pasaje, como sabemos, Pedro regresó por la preservación divina. Acordémonos siempre, ¿no? Dios nos preserva. ¿Sí? ¿Cómo? Dándonos la capacidad de ¿qué? De perseverar. O sea, no es que tú digas, me voy a meter en este embrollo, al cabo Dios me preserva. No, ya te estás equivocando, ¿verdad?
Dios te preserva y te guarda, como guardó a Pedro, ¿no? Después del tropiezo, Dios lo volvió a traer. Dice Judas 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Esto no es que en nuestra vida cristiana nunca vayamos a tener un retroceso, un tropiezo, una caída, un pecado. Sí, sí, lo vamos a tener. Pero dice, guardarnos sin caída quiere decir que nos levantaremos de ese tropiezo y continuaremos la carrera hasta el final. ¿Cómo? En eso consiste la preservación de Dios, que cuando hemos tropezado, Dios nos ayuda, nos conduce al arrepentimiento y de esta manera nos mete otra vez en la senda de la perseverancia. Algunos dicen, no, que Dios me persevere. No, espérame tantito, estamos equivocados. Dios no nos persevera, Dios nos preserva. Los que perseveramos somos nosotros, capacitados por Dios, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo nos preserva Dios? Pues le voy a abrir los ojos para que vea el mal, le voy a dar entendimiento para que cuide sus amistades. De esta manera le voy a dar advertencias, le voy a dar ejemplos para que no se vaya por el lado chueco. Y de esa manera Dios nos está dando la instrucción para que nosotros perseveremos por la senda correcta. Y en eso así va a ser su preservación. A veces la preservación es sobrenatural, a veces la preservación es especial. ¿Sí? A pesar de que nosotros queremos hacer ciertas cosas, Dios nos jala y nos mete, no, por allí, no, por acá. Así como nosotros con los niños, no te vayas por allí, no te metas al lodo. Un embarazo, que no te metas al lodo. Ah, sí, ya entendí. Entonces ya se va por el caminito, ¿verdad? Entonces, Dios nos preserva para que nosotros perseveremos, ¿no? Nuestra oración es esa. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que nos ayudes para continuar en la perseverancia en este camino de la obediencia, mirando a Cristo, mirando su ejemplo, mirando su maravillosa vida y su maravillosa entrega voluntaria para redimirnos. Ayúdanos a tener ese sentir en nuestras vidas. Ayúdanos a no buscar los primeros lugares, sino a buscar el servicio, a buscar el trabajo, el esfuerzo, y en todo imitándote, sabiendo que ese es el camino para la obediencia y la perseverancia final. Rogamos que tu poder esté en nuestras vidas para ser preservados y que de esta manera cada uno pueda obedecer y cada uno de nosotros pueda continuar en esta senda hasta el final de nuestras vidas y que podamos decir que hemos hecho tu voluntad, que nos hemos mantenido firmes por tu gracia y que nos has ayudado hasta el final del camino, Señor. Te bendecimos por el glorioso sacrificio de Cristo y te damos gracias por invitarnos, por traernos a esta obediencia de salvación. Ayúdanos, Padre, hasta el final y te pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.